Qué gozo es estar en la casa de Dios, amén. ¿Cuántos se alegran de estar aquí en este lugar? Dele un aplauso fuerte al Señor. Yo me regocijo con usted en esta oportunidad de poder estar aquí en la casa de Dios, siempre pidiéndole al Espíritu Santo que sea dirigiendo este tiempo en su palabra. Así que vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. ¿Cuántos vinieron dispuestos a recibir del Señor el día de hoy? Dios, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias, oh Dios, porque tu Espíritu está aquí. Hemos entonado, tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad. Y es por tu fidelidad que podemos estar aquí, abrir tu palabra y saber, oh Dios, que tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros en esta hora. Señor, te pido que seas disipando cualquier distracción, quitando cualquier carga, para que podamos concentrarnos en la exposición de tu palabra. Espíritu Santo, trae esta palabra viva a nuestro ser, a nuestra mente, a nuestro corazón, y para que podamos ser transformados a través de ella. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siempre un saludo especial a todos los que están en línea, aquellos que están ahí en Batman Lake. Tenemos un grupo que se está formando en el área de Batman Lake. Si usted vive en el área o conoce personas en el área, invite a nuestra nueva sede en Batman Lake. Y si no sabe dónde estamos ubicados, por favor googlealo, Power Cities en español. He escuchado de personas que nos ven por la televisión, pero quizá de ahí a que miren y vengan toma un tiempo, así que te invitamos para que vengas aquí a nuestra congregación. Te aseguro que te vamos a recibir con los brazos abiertos. Un aplauso fuerte para aquellos que están detrás de la pantalla. Y quiero iniciar el día de hoy con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son organizados por naturaleza? A ver, no levante la mano porque si no le voy a preguntar al del lado. Pero verdad, algunos son organizados por naturaleza. De hecho, en la mañana se levantan y todo está organizado, ¿no? Se levantan y la cama tiene que estar tendida, los zapatos tienen que estar de cierta manera. Algunos tienen esa bendición de ser organizados. Otros quizás tenemos que aprender rutinas para ser organizados. Otros son súper desorganizados. Habían como unos 4 que levantaron la mano. Entonces tenemos una iglesia que necesita de la gracia y de la misericordia de Dios para ser organizados. Porque la verdad es que queremos algún tipo de orden. Aún el desorden es orden. ¿Sabía usted? Todos vivimos bajo un orden físico, un orden emocional y un orden espiritual. La palabra de Dios nos habla de el orden. Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿sabe que hay una enfermedad que se llama obsesión compulsiva por el orden y la limpieza? Hay unas personas que padecen de esa enfermedad. Obsesión compulsiva por el orden y la limpieza. Alguna de las dos, algunos por el orden. Tiene que ver con aquello del control. Son aquellas personas que quieren controlar todo. Se paran de la mesa y ya comienzan a limpiar. No, esa es una persona que, bueno, una cosa es ser limpias, pero otras cosas es tener una obsesión por la limpieza o por el orden. La verdad es que aunque nosotros no padezcamos de dicha enfermedad, tenemos ciertos síntomas de querer tomar el control en nuestras propias manos. Queremos controlarlo todo. Y yo quisiera decir que todo ser humano, sea ordenado o no sea ordenado, quiere ordenar, quiere controlar su vida. Yo quiero que las cosas salgan como yo las planeo, como yo quiero y en el tiempo que yo puedo pensar que van a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Ay, qué sinceros son. La verdad es que eso es difícil porque aunque tratemos de organizar todo, aunque tratemos de organizarlo de una manera que lo planeamos, no todo sale como lo planeamos. Y nos damos cuenta en la vida que no podemos controlarlo todo. Es más, aquello que queremos controlar, no lo podemos controlar. Así que en esta serie de sermones que hemos titulado Las promesas de Dios, estamos viendo algunos pactos. Los pactos son asociaciones de Dios con la naturaleza, pero en especial con el hombre, con el ser humano. Hemos visto ya 4 pactos. El día de hoy vamos a ver el 5, de la manera como Dios promete algo y Él lo cumple. Cuando Dios promete, Él lo cumple. Un pacto tiene 2 lados. Hay unas condiciones por un lado y otras condiciones por el otro.
nos hemos dado cuenta que en los pactos que hemos visto de Adán, de Noé, de Moisés, nos hemos dado cuenta que esos pactos se han roto, pero la parte unilateral del pacto de Dios nunca se rompe. El día de hoy vamos a ver este quinto pacto y vamos a ver esa promesa del Mesías Redentor en la vida del pueblo de Israel, pero más especial y particularmente en el rey David. ¿Cuántos David tenemos aquí? A ver, levántala. Ahí por lo menos tenemos un David, otro David. Ay, Dios mío, yo soy Rolando David. Casi en toda mi familia son David de segundo nombre. David es un nombre de los más comunes. De hecho, después de Jesús es el nombre más común que hay, ¿verdad? A nivel mundial. David es un nombre conocido. ¿Por qué es tan conocido el nombre de David? Porque tiene un reinado, tiene una historia. Y aunque la persona sepa o no de la Biblia, sabe del rey David. El rey David fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar de la antítesis de un hombre conforme al corazón de Dios. Porque siempre pensamos en un hombre conforme al corazón de Dios y usted dice, uy, ese hombre tiene que ser, mejor dicho, súper devoto. Ese hombre tiene que ser fiel. Ese hombre tiene que ser un adorador. Y nos damos cuenta que la antítesis de eso es David. Pero vamos a ver el contexto de este pasaje. Y yo quiero que vaya al segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel. Siempre instruyo cuando predico, siempre digo no es segunda de Samuel, es segundo de Samuel, porque es un libro. ¿Amén? Uno que otro teólogo dijo amén. A los otros no les importó. A ver, segundo de Samuel. Usted dice, yo voy a seguir diciendo segunda de Samuel. Bueno, se le respeta. Segundo de Samuel, capítulo 7, del versículo 8 al versículo 17. Siempre digo que la palabra es la que tiene poder. Así que vamos a leer la palabra de Dios y vamos a extraer los principios que su palabra tiene para nosotros el día de hoy. Dice así la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Si no, está ahí en la pantalla. Dice, ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueseis príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he instruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre ¿qué? Grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos se aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré, ¿qué dice ahí? Descanso de todos tus enemigos. Wow. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será ¿qué? A mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino, ¿para cuándo? Para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas esas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a responder a esta pregunta, los que tienen las notas ahí. Vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué tipo de estructura o qué tipo de orden nos promete Dios? ¿Qué tipo de estructura o de orden nos promete Dios? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la narrativa bíblica, pero en especial vamos a estudiar este pasaje de lo que Dios hizo en el reinado de David y sus repercusiones con las generaciones venideras. La vida de David ha sido como una película de Hollywood, ¿no? Hasta ese momento, cuando lo vemos en esta narrativa, había pasado del peldaño más bajo de la familia, de ser rechazado
por sus hermanos, y cuando van a ungir al siguiente rey, hasta su padre se le olvida que tiene a un hijo pequeño, y dice, ¿esos son todos tus hijos? Y le dice al profeta así, bueno, ahora que recuerdo, tengo otro más pequeño, David, él está con las ovejas, despreciado, de lo más bajo. Y entonces también lo vemos que ha matado a un gigante, ha liderado una banda de maletrines, ¿verdad? Heterogéneos en el desierto, aquellos que estaban endeudados, que estaban en broncas, aquellos que eran todos lo que en el día de hoy le llaman en inglés losers. David se le unieron puros losers y ese fue su ejército. No, en serio, está ahí en el libro de Samuel. Ya estaba liderando a un poco, o sea, si ellos la hicieron, hermanos, hay esperanza para nosotros. Ahora, también había tenido un romance con una viuda astuta, ¿no? Había sido, mejor dicho, estaba en la cima en esos momentos, era bastante lujoso el palacio que se había construido para sí mismo, y miró alrededor y pensó en Dios y dijo, mi Dios no tiene un palacio, mi Dios no tiene un templo, yo voy a construir un templo. Entonces ora a Dios y va un profeta llamado Natán, y Natán le dice, hazlo, go ahead and do it. Y después el Señor le dice a Natán, no. Wait a minute, espérate un momento. Habla con David y él no va a construir el templo, pero sí quiero que le des un mensaje. Y bajo ese marco, ese es el contexto que acabamos de leer el día de hoy. Es así como el profeta Natán le da unas prescripciones de parte de Dios de gobernar sobre la casa y el reino de David. Y hay 3 maneras que Dios promete gobernar en nuestras vidas. 3 maneras que Dios promete gobernar en nuestras vidas. La primera manera que Dios promete gobernar en nuestras vidas es la siguiente. Dios promete gobernar su orden en base a su reputación. En base a su reputación. Dios establece el orden en base a su carácter, a quién es Él. Él ha sido y siempre será, para la gloria de sí mismo y para la gloria de su nombre, ha creado todo lo que existe. La promesa, una vez más, va ligada a su carácter, a lo que Dios es y no lo que el ser humano es. Su poder y su palabra. Su palabra. ¿Recuerda usted que la palabra de su poder tiene tanto poder? Porque la palabra dice en el Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dice, y dijo Dios, hágase, ¿verdad? En esos momentos vemos que Dios pone orden. Dios es un Dios de orden por su palabra. Creemos que Dios tiene todo poder. Pero ¿qué tipo de orden es ese? No un orden a través de la fama humana. No es un orden a través de la fama humana. Versículo 8 y 9 dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueseis príncipe sobre todo mi pueblo, sobre Israel, y he estado ¿con quién? Contigo en todo cuanto me has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios le dice a David esencialmente 3 cosas en estos primeros versículos. Lo primero es que le dice a David quién es él. Le dice, yo soy el Señor de los ejércitos. Me fascina lo que le dice. Yo soy el Señor de los ejércitos. Está hablando con un general en jefe. Está hablando con un rey. David era militar y de los buenos. David era un guerrero y de los buenos. Y el Señor le dice, yo soy Jehová de los ejércitos. Yo tengo todos los escuadrones más grandes que los escuadrones de Israel. Y yo puedo hacer más que lo que tú puedes hacer. Yo soy Jehová de los ejércitos, quien gana toda batalla. Me fascina ese nombre. Él es mi Dios, mi Jehová de los ejércitos. Y yo me imagino que Él tiene todos los, todo debajo de su mando. No hay nada que se anteponga ante su poder. Sus ejércitos estaban por encima de los ejércitos de David. Él iba a proteger sus decretos, sus súbditos. Él iba a proteger su pueblo. Y le está hablando a David, un líder militar, en términos que pueda entender. Yo soy Jehová de los ejércitos. Pero también le dice, estoy a punto de decirte algo. Yo te respaldo.
Él tiene toda autoridad. Luego le cuenta a David lo que había hecho, versículo 8b y 9. Le dice que él es quien lo ha llevado desde el fondo del orden social hasta la cima donde se encuentra ahora. Le dice: David, tú estás ahí porque yo te puse allí. Tú estás ahí porque yo te he sacado del fondo y te he puesto ahí. El día de hoy yo quiero que recordemos, tú y yo estamos aquí por la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Tú y yo estamos aquí porque el Señor nos ha rescatado, porque el Señor nos ha amado, porque el Señor nos ha redimido. Tú y yo estamos aquí porque a Él le plació rescatarnos a cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice la historia. Está en la cima. Le dice que durante todo el camino Él ha estado con él donde quiera que estuviera y había derrotado a todos sus enemigos. El Señor le había dado la victoria sobre grandes nombres como Goliat, ¿se acuerda? Saúl, pero también sobre nombres más pequeños con victorias similares. También le había dado victorias sobre naciones enteras como los filisteos. Y ninguna de estas batallas ocurrió en el mismo lugar. Dios estaba con David. En muchos de estos lugares el arca de Dios ni siquiera viajó con David. Recordemos que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Y en muchas de estas batallas el arca no estuvo con David. Es decir, Dios estaba con David, aunque el símbolo de la presencia de Dios no estuvo con él. Dios está con nosotros el día de hoy. Él está con nosotros el día de hoy. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y yo no sé qué tipo de batalla tú estás peleando el día de hoy. Yo no sé qué tipo de prueba tú estás peleando el día de hoy. Pero Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es el comandante en jefe. Me fascina lo que dice. Pero sigamos porque esta historia está preciosísima. Él le dio la victoria. El orden divino no tiene por qué sujetarse al orden humano. ¿Se acuerdan las victorias que el Señor hizo con David y con el pueblo de Israel? Desde antes habían escuchado, ¿no? O sea, ¿qué estrategia militar antes él había escuchado, ¿no? Las vueltas a Jericó. ¿Quién iba a ganar una estrategia como esa? Dele vueltas y cante y los muros se van a derrotar. Esa no es una estrategia militar, esa es una estrategia espiritual. Pero cuando Dios te llama a hacer algo, Él te respalda porque es por su espíritu y es por su poder. Y Él le dice: yo he estado contigo. No hay ningún sistema, persona, no hay ningún partido político, perdón. No dependemos de un presidente, no dependemos de un sistema, dependemos de Jehová de los ejércitos. Él es quien está con nosotros. Es más, no dependemos de la fama de una institución o hasta de la fama de una iglesia o de un título que tú tengas. Come on, ¿sí o no? Dependemos del Señor. Es que yo soy, es que usted no sabe dónde yo soy, pastor. No, con todo respeto. Usted puede ser de allá, mejor dicho, nació en cuna de reyes, pero nació apartado de Dios. Y necesita a Cristo como yo lo necesito. Amén. Es que usted no sabe quién soy yo. No sé quién es usted, pero Dios sí sabe. Y todos necesitamos ser redimidos por la gracia redentora de Dios. No importa que mi bisabuela haya sido la que construyó la iglesia en Río Manso, presbiteriana allá. No importa, el evangelio no se hereda. Claro, hay una promesa bíblica, pero el evangelio lo tengo que adoptar. Es bonito saber de dónde, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo mi bisabuela? Enriqueta. Ese nombre, Enriqueta. Iba y tocaba las puertas y predicaba cuando no era bueno, ¿verdad? Cuando perseguían a los creyentes en los años por allá, 30, 40 en mi país, Colombia. Tremendo. Una hermana que construyó una iglesia a punta de prueba. Pero aunque mi abuela Enriqueta, no sé por qué estoy hablando de la abuela Enriqueta, pero ahí va. Aunque mi abuela Enriqueta haya hecho todo y haya orado por sus generaciones, eso no le garantizó a la abuela de que yo fuera a ser predicador de la palabra. Yo tuve que un día recibir a Cristo como Señor y Salvador al lado de la cama de mi mamá y reconocer que estaba perdido. No es por obras para que nadie se gloríe. Y David creía: oh, sí, ya yo estoy acá arriba. Y el Señor le recuerda: papito, mijito, querido, de cariño, yo te puse allí. Porque el Señor sube y el Señor también nos hace caer. Yo tengo un dicho que lo usan en mi país: el que sube como palma, cae como coco. Póngalo ahí, hashtag Rolando Aguirre, no sé dónde salió. Dicho común, ¿verdad? La persona que dice: uy, ya, yo lo logré, es porque yo lo hice.
Es porque yo me entrené. Es porque yo. Yo cuando escucho a alguien así, yo digo, está próximo a la caída. Es un candidato a la caída próximamente. Porque el que se cree mucho, el Señor dice que el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido. La matemática cristiana es diferente. Davidcito, estaba en la cima y a veces nos encontramos en esa cima donde nos creemos como David. Ya todo está bien, yo ya tengo casa, carro y beca, como dice la televisión, la propaganda. Ya lo tengo todo, no necesito de Dios. David estaba complaciente y el Señor le recuerda a través de Natán. Le dice, no vas a construir el templo y no voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque sus manos eran sangrientas. Pero eso es una paréntesis que hago. Dice, tus manos, has matado mucho. No es para ti. El Señor iba a hacer algo. No es un orden por la fama. ¿Tú crees que por la fama esta iglesia va a crecer? No, es por la misericordia, porque la gente tiene un encuentro con Cristo, porque la gente va a encontrar el poder de Dios aquí, obrando a Jehová de los ejércitos. Amén. Ahora, no es por la fama, ni por el apellido, ni por el nombre, ni por la trayectoria, ni por la educación. No por un orden de un plan divino. Ahí va. Los que van subrayando o llenando, no un orden a través de un plan divino. Versículos 10 y 11, la palabra tiene poder. Vamos a ir a la narrativa. Dice, además yo fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos se aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Lo que significa es que el pueblo de Israel estaba en gran medida seguro y protegido. ¿Sabes? Habían tantos pueblos que estaban alrededor que habían caído. Por ejemplo, Israel se encontraba en las rutas comerciales que iban desde el actual Irak hasta Egipto. Las principales potencias mundiales de los siglos anteriores, Egipto, Babilonia, Asiria y los hititas, habían caído. Israel había crecido. Estaba en la cima, David. No querían meterse con David. ¿Sí o no? Es como ahora. En nuestros días no se quieren meter con Estados Unidos, aunque hay otras potencias también en el mundo, pero saben, es un pueblo fuerte. Así es, en estos días. Pero no era a través de un orden humano o un plan humano. Sin embargo, aunque hay mucha estabilidad, todas las personas alguna vez han vivido con esta pregunta, la incertidumbre del futuro. Aunque todo estaba bien, el pueblo de Israel y sus dirigentes tenían incertidumbre ¿sobre qué? Sobre el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Tú tienes incertidumbre sobre tu futuro? Yo creo que sí, todos nosotros, ¿no? ¿Qué nos va a pasar mañana? ¿No? A mí, de las preguntas recurrentes que me hacen, esto está bien feo, pastor. Ay, qué cosas tan horribles. Si así está ahora, ¿cómo estará mañana? Pues va a estar igual que hace 20 años o que hace 1000 años donde había mucho pecado, Sodoma y Gomorra. Estaba mal igual, va a estar igual, quizás. Por eso necesitamos predicar el evangelio, porque nada más a través de Cristo tenemos la vida. Amén. Hay un camino al cielo y es a través de ¿quién? De Cristo Jesús. En las monarquías, incluso en las civilizaciones gobernantes centrales y fuertes, la estabilidad provenía del hombre o mujer al mando. Había ciertos escenarios que usualmente ocurrían. Había un buen rey, y cuando había un buen rey había una buena administración, un buen liderazgo y había un buen ejército. Pero cuando había un mal rey, había un mal liderazgo, un mal general y había caos e inestabilidad. El pueblo de Israel tuvo caos e inestabilidad muchos años. Lo gobernaron algunos, después un caos. Los jueces antes de David, un caos. Todos los jueces que trataron de gobernar al pueblo de Israel, un caos. Eso muestra que cuando nosotros tratamos de gobernar nuestras vidas, va a haber incertidumbre y va a ser caótico. Cuando el Señor nos dice, no es por aquí, tú le dices, no, Señor, pero tú no has escuchado. A veces, ¿usted sabe que somos abogados con el Señor? El Señor te dice, no te metas en esa relación. Es un pagano filisteo. No, en serio. Hay yugo desigual y usted va y cae. Yugo desigual, ahí va. ¡Pah! Ahora, la consecuencia, le decimos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto, Padre? Hasta chilló el micrófono de la dramatización. Pero ojalá chillase así nada más el micrófono. Así somos nosotros. El Señor diga, no mientas. Y te descubren en la mentira. Señor, ¿pero por qué? Consecuencias. El pueblo de Israel le pasó
lo mismo. Dios le dijo a David lo que iba a hacer, le dijo que le daría un gran nombre y crearía un gran espacio seguro para que habitase todo su pueblo. Le dice, ok, David, tú no me vas a construir el templo, pero te voy a dar un lugar para que todo el pueblo de Israel habite y sea seguro. No un orden a través de un plan humano. Estabilidad. Él creía que iba a tener toda su estabilidad por su reputación. No es por la sumisión a una celebridad. Por ejemplo, a los que les gusta la historia nos informa. Eduardo I, Enrique V e Isabel en Inglaterra tuvieron un buen reinado, pero unos sucesores tan malos que su reinado cayó luego. De la misma manera pasó con Nabucodonosor, ¿se acuerda? En la Neobabilonia, su gran reino, y no duró nada más sino 30 años después. La fama de David era así. Ahora, vamos con los deportistas, porque dice, ya pastor, déjeme la historia un rato. Vamos con los deportistas. ¿Sabe que un beisbolista de buena reputación es un jugador calificado con 5 herramientas? Bateo, potencia, velocidad, fildeo, es decir, que está en el campo, y fuerza del brazo. ¿Sabía usted eso? Si no lo sabe, se la dejo gratis. Ahí está, por el mismo precio, la gracia de Dios. Hasta aprendemos de deporte. ¿Sabe que cuando le dicen a un jugador de béisbol qué es lo que lo lleva a las ligas mayores? Le dicen que tiene 1 o 2 herramientas de transporte, en inglés, traducción. Y le dicen, ese tiene un buen bateo, ese tiene una buena potencia, ese tiene una buena velocidad, ese es bueno en el campo, o ese tiene una fuerza de brazo, pero no hay uno que tenga los 5. Y que lo contraten y digan, tiene las 5 herramientas, casi siempre tiene 2 o 3 el que más tiene. Imagínense, no es por las fuerzas. ¿Y cuánto ganan, no, los tremendos? Después de que la hacen ahí con el bate. Y usualmente vienen de nuestros países donde juegan quizás con el de la escoba y con las checas. Así jugaban allá en Colombia, ¿no? En la costa. Y yo decía, uy, por eso salen buenos por allá en Cartagena. Que imagínense la precisión. Tú y yo quizás tenemos una herramienta de combate. Y con eso nos va a usar el Señor. David pensaba que tenía las 5 ya. Y dijo, yo soy aquí, voy a construir templo. El Señor le recuerda, no, David. El Señor nos recuerda a nosotros, no, papito, no es así. Si estás ahí es porque yo te he dado esa herramienta para mi servicio. Si estás ahí es porque me vas a dar gloria a mí a través de eso. Si estás ahí es porque mi misericordia te ha alcanzado. Vivimos en una cultura de ¿qué has hecho por mí últimamente? Y venimos al Señor de la misma manera. Señor, guarda mi reputación. A veces hacemos unas oraciones tan lindas. Señor, guarda mi reputación. Guarda mi testimonio. Yo creo que el Señor está diciendo, el testimonio lo guardas tú solito. Y la reputación también. Ahora, si me quieres dar honra a mi nombre, ora de la siguiente manera. Señor, yo quiero dar gloria a tu nombre. Señor, ayúdame para guardar testimonio. Es diferente, ¿no? Pero a veces decimos, no, a veces hacemos unas oraciones que yo creo que no pasan ni del techo, hermano. O sea, nada que ver, antibíblicas. Y después le echamos la culpa a Dios. Señor, nunca me respondió. Pues no oraste de acuerdo a mi voluntad. Dice que el que pide de acuerdo a mi voluntad, el Señor oye. ¿Sí o no? Pero ahí está, yo quiero, Señor, esto, Padre, yo quiero un Lamborghini. Pues ni cuidas el Ford que tienes, el Ford Focus que tienes, ni lo limpias. El Señor te va a decir, yo no te voy a dar esa administración a ti, olvídate. Señor, ¿por qué los injustos, verdad, son prosperados? A ellos van a caer, pero tú vas a ir a la eternidad, amén. Si tú te comparas siempre con las personas, nunca vas a ser satisfecho. ¿Quién dijo amén? Yo veo las caras que están diciendo así. Y una que otra hermana está mirándole hacia el esposo, pero no se la... Sí, a veces tenemos una guerra de comparación. No. David se comparó con todos, ya estaba en la cima. Volvemos a la narrativa bíblica. En nuestros días hacemos lo mismo. Señor, por mi fama. No, por la fama de tu nombre. Segundo, Dios nos promete su orden en base a su soberanía. Segundo punto, Él nos promete su orden en base a ¿qué? Su soberanía. Dios es soberano.
Me fascina una canción que cantaba yo en la iglesia de pequeño. No voy a cantar porque me van a echar. Me van a decir, pastor, quédese predicando. Pero hay una canción que dice, soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Levantado seas tú, prosperado seas tú, glorificado seas tú. Ya como que le cambié a la última. Pero lo que me gusta es, soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. ¡Wow! Mi Dios tiene control de todo. Cuando creemos en esa teología de la soberanía de Dios, en esa parte teológica, soy insistivo, ¿verdad? Insisto en esto, en la parte teológica, porque a veces nuestra iglesia no entiende, tiene un valle de sombra de muerte y tiene un océano así porque no tiene profundidad en la Biblia. Y siempre digo que necesitamos siempre predicar con fundamento. Y uno de los fundamentos es la soberanía de Dios. El aspecto teológico de la soberanía de Dios. Usted dice, ¿cuál es la doctrina de la soberanía? Aquí se la desgloso. La soberanía es el dominio y control de Dios sobre todas las cosas. Y cuando yo creo en la soberanía de Dios, yo creo que aunque las cosas pasen mal, Dios está en control. A Dios no le sorprende tu enfermedad. A Dios no le sorprende tu situación. A Dios no le sorprende tu vicisitud. A Dios no le sorprende lo que está pasando contigo. Dios no está en su trono inquieto y está diciendo, ay, ¿qué voy a hacer con mi creación? No, Dios es un Dios que tiene dominio y control sobre todo. Y cuando yo confío, Señor, yo sé que aunque yo haya fallado, tú tienes control de mi vida. Amén. Yo sé, Señor, que aunque yo haya caído, Señor, tú me levantarás. De alguna manera, Señor, me vas a restaurar. De alguna manera me vas a glorificar, Señor, en esta situación de mi vida. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos creen eso? El Salmo 115:3 dice lo siguiente. Dice, nuestro Dios está ¿en dónde? Y todo lo que quiso, ha hecho. Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso, ha hecho. ¿Y cómo vemos ese orden de soberanía? A través de la promesa divina. El Señor promete a David, no temporalmente como David estaba pensando, sino que le da una promesa divina. Le dice, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Dios le promete a David descanso, porque un militar no descansa mucho, porque siempre está atento a un ataque. Y él le dice, yo te prometo descanso de tus enemigos. Su reino venidero vendría a través de Jesús. El Señor le recordó a David que la elevación del redil al trono, las victorias que había ganado y lo que le había provisto era por la gloria de su nombre, y esa promesa se cumpliría solo a través de Jesús. En Lucas capítulo 1, versículo 32 al 33 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono ¿de quién? De David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aunque todos los hijos de David, no todos, le seguirían como el Padre desearía, Él guardaría su promesa a través del Mesías prometido. ¿Sabe que David tuvo unos hijos tremendos? El Amón, el Absalón, si no, léalo. Hubo de todo en su familia y el Señor mantuvo su promesa. Qué bonito es para nosotros saber que el Señor mantiene sus promesas. Amén. Él mantiene sus promesas para cada uno de nosotros a través del control divino. Versículo 13 al 14 dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Dios iba a cumplir su promesa y se iba a edificar una casa para él. Un hijo de David que aún no había nacido construiría casa a su nombre. ¿Ese hijo fue quién? Salomón. Sin embargo, después de su descendencia hubo desobediencia, pero el Señor no iba a desechar a la descendencia de David como había desechado a Saúl.
el Señor iba a cumplir la parte unilateral de su pacto. Lo que Él promete, Él lo cumple. Y todos hemos escuchado que David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Y quiero llevarle su atención a esto. Si me agarra esto, agarró todo. Dice, pensamos que fue por su corazón, por su convicción y por su arrepentimiento. ¿Cuántos han escuchado sermones así? Hermanos, David, aunque fue un mujeriego, no, hasta así, a remedio, aunque fue un asesino, fue el hombre conforme al corazón de Dios. Y las emociones de todo el pueblo se mueven y decimos, amén. Aquí va la antítesis en el hebreo. En el hebreo, el corazón es lo que llamaríamos la mente. En otras palabras, la sede del pensamiento y la inteligencia. Por lo tanto, según tu corazón, esa frase, según tu corazón significa según tu mente o voluntad. Dios ha buscado a alguien de acuerdo a su mente o había elegido a alguien por su libre elección con su plan divino. Curiosamente, una expresión similar ocurre en el Antiguo Testamento, en el hebreo, con una inscripción a Nabucodonosor, donde dice, yo su hijo mayor, el escogido de su corazón. Se usa la misma frase de David y este era totalmente aparte. El punto de 1 de Samuel 13:14 es que el sucesor de Saúl sería un hombre elegido por Dios, un hombre conforme a su corazón, conforme a la mente, conforme a la elección de Dios. No dice nada sobre el carácter moral o el corazón del hombre que sea elegido. En otras palabras, no era por lo que David había hecho o lo que iba a hacer. Dios ya había elegido en su corazón que David iba a ocupar ese trono, que David iba a ser ese rey y que David iba a tener una descendencia de donde provendría el Mesías. Iba a venir el Mesías, iba a provenir el Mesías. No era por lo que David había hecho, sino por lo que Dios ya había decidido hacer. Wow, como dicen en inglés, mind blowing. Cuando yo me puse a leer eso esta semana, yo dije, wow, tantos años de seminario, tanta cosa que me he leído y llego a esta realización el día de hoy, que no era por lo que el carácter de David había hecho, porque yo lo he predicado de esa manera, yo soy uno de los pastores que lo ha hecho así, sino porque la elección de Dios en su corazón ya lo había hecho. Eso me da mucho a mí que entender. Cuando Dios nos escoge no es por nosotros, hermanos, porque usted por más ganas que le eche, va a fallar. Que usted dice, no voy a fallar, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y pum, cae. Ahora, enfrente las consecuencias, porque no vamos a estar siempre en un cautiverio. El Señor nos hace libres, amén. Pero es por lo que Dios ya hizo. Y Él estaba diciendo, a través de David, fíjese, ahí va más la teología, la soberanía de Dios. Un mujeriego, un asesino, un comandante en jefe que hace todo un cuadro de mentira, un mentiroso, para acostarse y para hacer creer a la gente y a Dios nunca se le miente, porque Dios conoce todo. Aún esa persona, de esa dinastía, iba a venir el Mesías. No es por lo que David iba a hacer, sino por la gracia redentora de Cristo Jesús. Entre más estudio la Escritura, me doy cuenta que hay un tema general y es la gracia redentora de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Estamos? Diga conmigo, es solo por su gracia. Otra vez más, es solo por su gracia. Tercero, Dios nos promete su orden en base a su Hijo. En base a su Hijo. Versículos 11b al 15. Nos promete un reino eterno. Le dice a David, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será eternamente estable. ¿Ah? ¿Y tu trono será eternamente qué? ¿Cómo? Si le hicieron un toque de estado sus propios hijos a David, ¿su reino iba a ser estable? Ok, ¿estamos hablando del mismo David? ¿O de quién estamos hablando? Está hablando del reino de Jesús.
Su reino iba a ser estable, un reino eterno. Su palabra no pasará. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, como el corito de antaño. No pasará, no. ¿No se acuerda de ese? ¿No pasará? No se acuerda, ya. Estoy muy viejito yo. Ya soy cuarentón, no crea. Juan 18:36 dice, respondió Jesús. ¿Se acuerda que Jesús es llevado a Pilato y la pregunta era, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde de esta manera, en ese marco. Le dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo me fuera y no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús le dijo, si mi reino fuera de aquí, estos hubieran venido con palos, hubieran venido con espadas, pero mi reino no es de aquí. Tú tranquis, yo estoy tranquilo. Pilato, tranquilo, deja que esto pase, le dice. La soberanía de Dios, yo tengo que morir. Él era el elegido, el ungido por Dios. Iba a pagar por todos nuestros pecados. Wow. Un reino que cumple su palabra. Un reino que cumple su palabra. Dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Conforme a quién? A la palabra de Dios. Yo creo que Natán se preguntaba y estaba diciendo, ¿tendré un problema de comunicación con Dios o qué? Porque Él quiere hacerte. Yo creo que el profeta Natán se pudo hacer muchas preguntas, pero era la palabra de Dios y él era el vocero de Dios. Y dice, conforme a la visión y conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos nuestras decisiones? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Conforme a la palabra de Dios o conforme a nuestro querer o a nuestra voluntad? Un reino que cumple su palabra. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parecen que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. El Señor Jesús nos dice que estudiemos ¿qué? Su palabra. Por eso somos enfáticos, estudiar la palabra de Dios. Por eso tenemos el diario de Habitar, estar juntos en la palabra de Dios. Si usted está siguiendo el diario de Habitar, usted leyó el día viernes esta historia en 2 de Samuel. Si no ha llevado el diario, al final lo puede llevar. Porque antes, el viernes antes, queremos que leamos juntos la narrativa antes de llegar al sermón. Y usted dice, ya lo leí. Por eso estamos en Génesis y de repente sale otro capítulo y usted dice, no estábamos en Génesis. ¿Por qué no fuimos para 2 de Samuel? Porque vamos a ver eso. Estamos unidos leyendo la palabra de Dios. 2 Corintios, años después, el apóstol Pablo dice lo siguiente. 1:20, 2 Corintios 1:20, es una epístola, por eso es segunda. A los Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son ¿en quién? En Él, en Cristo. Sí, y en Él, amén, por medio de nosotros. Y usted dice, ¿qué es eso? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Volvámoslo a leer. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús, sí, y en Él, ¿qué? Amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Quiere decir que Jesús se va a glorificar en nosotros para traer gloria al Padre. Usted y yo somos las manos, los pies, la boca de Jesús a este mundo que tanto lo necesita. ¿Había leído ese versículo de esa manera? Quizás no. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y amén, y todos amén. Pero omitimos la parte de la coma. Por medio de nosotros, de su iglesia, para traer gloria a Dios. La aplicación es la siguiente. Aquí van unas preguntas de meditación. ¿En quién estás confiando el día de hoy? ¿En quién estamos confiando? ¿Estás confiando en tu reputación? ¿Estás confiando en tus habilidades o en tu fama? ¿Qué tal si todo lo pierdes de la noche a la mañana? ¿Sí o no? Yo he tenido familiares, amigos, miembros de iglesia que lo han perdido todo de la noche a la mañana. Literal, todo. Se les ha quemado la casa, han perdido todo. ¿En quién confiamos?
Segundo, ¿dejarás que Jesús reine? En paréntesis pongo controle sobre todas las áreas de tu vida. Es decir, Señor, yo quiero que gobiernes mi vida. Cantamos así como Marcos Witt. Pero salimos y no. Yo quiero que gobiernes mi vida. ¿Y mi vida? Sales y el Señor te pide que haga. No, Señor, esta área la controlo yo. Porque yo soy un compulsivo en el orden. Yo lo tengo que controlar, yo lo tengo que ver. ¡Ay! Y el Señor dice, ok, dale tú. No me dejas controlar esa área. Hay hermanos que llevan años y el Señor dice, déjame controlar. Y tú dices, no, esto lo controlo yo. Tercero, ¿saldrás de tu comodidad para confiar en Dios y hacer su voluntad? David tendría que salir de su comodidad. Él estaba en la cima, ya la tenía hecha. Y el Señor le dice, tú vas a tener que salir de tu comodidad, David. Cuarto, ¿creerás en las promesas de Dios para tu vida hoy? ¿Creerás en las promesas de Dios para tu vida hoy? Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde, porque voy a terminar con una pregunta a manera de conclusión. Y la pregunta es la siguiente. ¿Deseas que Dios traiga orden sobre tu vida? Yo no sé qué área tengas desordenada en tu vida. Ojalá fuera como el cuarto de la casa que puedes ordenar al llegar hoy. Eso es fácil. Ojalá fuera como el carro que lo podemos lavar y lo podemos organizar. Lo metemos ahorita por el drive-thru, rapidito, hasta me lo secan. Fácil. Pero el corazón, la aflicción, el dolor, la amargura, el resentimiento, las áreas donde tú dices, no, Señor, yo lo controlo, lo he controlado por años. Y estamos con nuestro ídolo. Ese es un ídolo, ¿no? No es un becerro grande, pero es un becerrito chiquito como el pueblo de Israel. Y ahí lo tenemos en el corazón. Nadie lo ve, pero lo estamos acariciando, mío, mío, mío. Nadie me lo toca. Y el Señor te dice, dame ese becerrito de oro. Yo quiero controlar tu vida. ¿Sabes? Yo quiero que el Señor controle toda mi vida. No solamente un aspecto. Yo quiero que controle todas mis palabras, mis acciones, mi familia, el ministerio. Y hay algunos ídolos que yo le he tenido que dejar al Señor. Se los he tenido que dejar delante de Él. Ídolos personales. Eso no tiene que ver nada con logros personales. No seas vago. Todos tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo mejor. Estoy hablando de que dejarle al Señor nuestro corazón. Y si tú quieres dejarle al Señor el orden de tu vida, yo te voy a invitar el día de hoy, si voy a abrir el altar. El día de hoy, acuérdate que el altar no es humano, es en el corazón. Podemos estar en cualquier lugar. Esto no tiene magia, ¿ok? Siempre lo digo. No hay ninguna magia en venir al frente, pero es un acto de fe. El decir, Señor, yo quiero que controles mi vida, controla mi matrimonio, controla algo que no puedo cambiar, algún hábito, alguna adicción, alguna situación que está ahí. Y el Señor te dice, déjame agarrar eso. Vengamos al Señor. O quizás quieres nada más venir a darle gracias a Dios. El que pasa al frente no es porque tenga pecado o porque tenga aflicción, porque así todos entonces tendríamos que pasar todos los días. Es porque hacemos un acto de fe. ¿Sabes? Ven al altar. Yo te aseguro que el que tiene un encuentro con Cristo no regresa igual a casa. Y yo no quiero que el día de hoy regresemos igual a casa. Qué aburrido sería. Yo no quiero regresar igual a casa. Sería una pérdida de tiempo. Y yo no estoy por las pérdidas de tiempo. Cumplí años esta semana y cada año que el Señor me da es un año de vida. Cumplí 40 y algo de años. Y cumplí la edad que tenía mi mamá cuando murió. Y cuando voy en camino a dejar a mi hija, le digo, ¿sabes qué? Hoy cumplo los años que tuvo mi mamá cuando murió. Le doy gracias a Dios porque estoy vivo. Y disfruto hoy mi día. No tenemos la vida comprada. Yo tengo mis cosas también. Vivo mi vida rápido por lo mismo. Yo no estoy para perder el tiempo. Porque aprendí de pequeño que la vida es frágil y que no lo tenemos todo alcanzado.
pero podemos venir al Señor y decirle: Señor, controla mi vida, úsame hoy, mañana y pasado mañana. Vamos a venir al Señor y cantamos y le decimos: Señor, controla mi vida. Dile al Señor aquí.